Irreverente. Charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo. El presidente Trump dijo hace unas horas que quizás tenga que tomar la decisión más fuerte de su vida. ¿En qué sentido? En el que pensar si va a arriesgar vidas por regresar a hacer negocios. Sí, lo reconoció textualmente, y es que dice que para tal efecto haría una fuerza de regresar a abrir los negocios con un grupo de banqueros, empresarios, dándoles todo el apoyo tributario, dinero, dándoles todas las facilidades. ¿Para qué? Para ir gradualmente regresando a la producción de comida, a las partes esenciales, la producción de medicina, los hospitales, y así ir dando gradualmente una ayuda a los norteamericanos. Por cierto, ordenó a todos los hoteles primera clase abrir sus puertas a médicos y enfermeras que para descansar no pueden regresar a sus casas por temor a contagio a sus familias, para que ellos pernocten y descansen una buena noche en un hotel de lujo, coman bien. La gran parte de cantantes, celebridades y deportistas están distribuyendo comida en todas las calles de Estados Unidos, principalmente en Nueva York. Buenas noches, irreverente Charlas de la Noche. Nuestro gran socio editorial, Plácido Garza. ¿Cómo estás, Frank? Buenas noches a todo el auditorio. Bueno, pues relacionado a lo que acabas de mencionar, yo te puedo decir que la postura oficial de la Organización Mundial de la Salud al respecto, y obviamente esto de ninguna manera trata de demeritar lo que Donald Trump está tratando de hacer para reabrir paulatinamente el cerco en el que están en este momento los estadounidenses en sus casas, o el confinamiento. La Organización Mundial de la Salud acaba de emitir un comunicado oficial en esta madrugada en donde advierten del grave riesgo de que se abra antes de tiempo el confinamiento, porque puede llegar a presentarse un rebrote al que le llaman mortal. O sea, los efectos de un rebrote, según el documento oficial de la Organización Mundial de la Salud, pueden darle al traste a los avances que los países actualmente en este momento registran. O sea, qué bueno que de alguna manera se tome conciencia del aspecto grande que representa la economía y de que siga funcionando, de que no se funda la economía en el mundo. Eso es algo muy meritorio y adicionalmente pues es necesario, o sea, se tiene que hacer. Sin embargo, es bien importante que los científicos tomen el comando de este tipo de decisiones y no tanto los políticos. Está bien, estoy seguro de que al presidente Trump lo asesora un gran equipo de especialistas en materia de salud y específicamente en lo que tiene que ver con el coronavirus, pero no podría yo decir lo mismo de otros países. En el caso de México, desgraciadamente, las medidas siguen siendo plagadas de un tufo político que difícilmente nos vamos a quitar de encima. O sea, prácticamente estamos hablando de decisiones que a todas luces tienen un propósito muy, muy lejano relacionado con las aspiraciones de la Cuarta Transformación en materia de mantener el poder. Sin embargo, esta advertencia por parte de la Organización Mundial de la Salud pues debe de ponernos una especie de alerta, en el sentido de que en la medida en la que la actividad económica se vaya normalizando, tiene que ir de la mano del sentir de los científicos, de los médicos, de los epidemiólogos. Entonces, en ese sentido está muy interesante lo que está reportando en estos momentos. Yo, por este lado, en el caso de México, yo te puedo decir que a diferencia de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, en donde todos los ciudadanos norteamericanos, todas las personas que estén acreditadas para trabajar legalmente en los Estados Unidos, ya sean naturales, ya sean nacionalizados, ya sea que tengan el green card, están recibiendo
desde esta semana que está terminando un cheque de $1,200 aproximadamente, que es una especie de ayuda del gobierno para que puedan solventar la cuarentena en la que están sometidos dentro de sus casas. Esta es una medida, yo creo que le va a representar al erario de los Estados Unidos billones de dólares, pero pues están utilizando de una manera muy sana el dinero de los impuestos. Me encantaría poderte decir lo mismo en el caso de México, pero mientras eso sucede en los Estados Unidos, y la próxima semana ya vamos a tener un corresponsal que nos va a estar reportando directamente desde Canadá, mientras esto sucede en Estados Unidos y Canadá, en el caso de México, la voracidad fiscal del gobierno de López Obrador parece ser que no tiene fin. Hoy amanecimos con una noticia en donde el director de la Comisión Federal de Electricidad, Bartlett, advierte a la población que no va a haber un solo centavo de rebaja en el consumo del servicio eléctrico doméstico, comercial e industrial, porque él dice que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa como cualquier otra y que tiene 70,000 personas trabajando en ella. Sí, el problema es que a Bartlett se le olvida que la CFE se sostiene principalmente con las contribuciones de los mexicanos, o sea, con los impuestos de los mexicanos. Y la ineficiencia de la CFE es tan grande que desgraciadamente tenemos que estar financiando precisamente esas fallas en la operación. Estamos sujetos a un servicio que no es de la primera calidad que debería de ser, y encima es un servicio muy caro. Entonces no solamente no va a ayudar a los consumidores, no va a ayudar a los usuarios del servicio eléctrico, sino que les está diciendo que tenemos que pagar todos puntualmente, aunque millones de mexicanos en este momento no tienen acceso a una fuente de ingreso. Esa es la realidad. Y otra cosa que se deriva de ese comunicado de Bartlett es que no va a haber prórroga, a diferencia de lo que ocurre en muchos otros países. Entonces, ahí tenemos una realidad muy orientada a la gente, en el caso de los Estados Unidos. Adicionalmente a ello, sabemos que Canadá va avanzando también, pero pues el vecino que tiene en el sur, en este caso México, desgraciadamente no da muestras de estarse metiendo en esa línea. Entonces, ¿qué te parece, Frank, si le damos la bienvenida a una corresponsal que se suma al equipo de Irreverente Charlas de la Noche desde Panamá, la capital de ese ejemplar país centroamericano que lleva un avance importantísimo en materia de control de la pandemia y que nos permite tener acceso directo de primera mano a lo que está ocurriendo allá en Panamá? Entonces, si te parece bien, vamos a darle la bienvenida a Marian Califa desde Panamá. Buenas noches, Plácido y Frank. Soy Marian Califa, corresponsal de Irreverente en Panamá, y tengo para ustedes el siguiente reporte sobre la situación en este país relativo al COVID-19, respondiendo a las siguientes interrogantes. Número 1. Explica la metodología de toque de queda. Bueno, la metodología del toque de queda actual consiste básicamente en quedarse en casa, teniendo reglas específicas como división de género y horas de salida del hogar dependiendo en el último número de tu cédula, el cual funciona de la siguiente manera. Las mujeres solo tienen permiso de salir los lunes, miércoles y viernes, y los hombres martes y jueves. Anteriormente eran martes, jueves y sábados, pero ahora se anunció que los sábados y los domingos va a ser toque de queda total durante todo el día. Las excepciones que hay se dan por la naturaleza de tu trabajo, principalmente trabajar en el sector privado, servicios médicos, industria farmacéutica, gasolineras, supermercados, restaurantes con autoservicio, empresas de seguridad, bancos, industria agroalimentaria y agropecuaria, industria de carga y, bueno, los medios de comunicación, que son los que nos mantienen al tanto todos los días. También hay excepciones según tu edad. Si cuentas con 60 años en adelante, puedes salir según el último número de tu cédula, y también puedes salir de 12 de la tarde a 1 de la tarde por si necesitas comprar algo en especial. Y bueno, los extranjeros siguen estas instrucciones, pero con su número de pasaporte. La número 2 dice, horario en que impera el toque de queda.
Bueno, los horarios del toque de queda han ido variando, comenzando el 18 de marzo con el primer toque de queda en el cual se establecía toque de queda en todo el territorio nacional a toda la población de la República de Panamá, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. En resumen, solo podía haber movimiento de 5 a.m. hasta las 9 p.m. durante el día. Después, el 24 de marzo, se modificó el toque de queda desde las 5 p.m. hasta las 5 a.m. con las mismas excepciones previas. Y actualmente el toque de queda está dividido por género, teniendo un horario específico según el último número de tu cédula. Por ejemplo, si mi número de cédula termina en 3, yo tengo permiso de salir de 3 a 4 de la tarde. Adicionalmente, tengo 30 minutos para salir del hogar y 30 minutos para llegar a mi hogar. O sea, si mi número de cédula termina en 3, puedo salir de mi casa desde las 2:30 de la tarde para poder llegar a las 3 al supermercado, a la farmacia o a donde necesite. Terminar a las 4 y cuando termino a las 4 tengo hasta las 4:30 para poder llegar a mi casa. La número 3 dice, ¿a dónde se puede salir? Bueno, se puede salir, como mencioné anteriormente, si eres parte de las excepciones de toque de queda. Teniendo un salvoconducto. Y bueno, y si no, sales de día y a la hora que te toca. Principalmente se sale al supermercado y a las farmacias. La 4 dice, ¿a dónde no se puede salir? Bueno, no se puede salir a las áreas públicas, no se puede viajar, prohibieron entradas y salidas del país, no se puede ir al interior del país, hay cerco sanitario, o sea, si quieres irte a otra provincia a hacer tu cuarentena, simplemente no se puede. Se menciona todos los días la misma frase, quédate en tu casa. La número 5, ¿qué hace el gobierno contra los que violan el toque de queda? Bueno, hay videos rondando de oficiales que obligan a hacer actividad física a esas personas que están violando la ley. Pero en el decreto se establece que todas aquellas personas que son detenidas, la sanción económica va a imponer desde 50 balboas hasta las 5.000 balboas, que son dólares. La número 6 dice, ¿cuándo empezó el toque de queda y cuándo dicen que terminará? Bueno, como mencioné anteriormente, el toque de queda se anunció el 18 de marzo, pero desde el 11 de marzo se cancelaron todas las clases en universidades y escuelas, sean públicas o particulares. Y eventualmente se comenzaron a cancelar eventos y muchas personas decidieron voluntariamente permanecer en su casa. Y bueno, en cuanto a cuándo va a terminar esto, no se ha dicho una fecha específica, simplemente hay especulaciones, pero se dice que más o menos a mediados de junio es cuando comenzará a aflojar a lo que se le dice la cuarentena, ya que los informes médicos predicen el pico de contagios de Panamá para el 27 de mayo. La número 7 dice, ¿en qué fase va la emergencia sanitaria? En México estamos en la segunda. Bueno, en Panamá también estamos en la segunda fase, todavía no hemos llegado al pico, pero hay aislamiento domiciliario de muchos contagiados en hoteles, como también hay muchos casos de hospitalizados y personas que se quedan en su casa siendo contagiadas. Se está terminando de construir un hospital modular solo para tratar el tema del coronavirus, con 100 camas y 26 de ellas para cuidados intensivos. La número 8 dice, ¿cuáles son las cifras oficiales de contagiados y muertes en Panamá? Hay un total de 2.974 casos y 74 fallecidos. La mayoría de los casos son en personas de 20 a 59 años y la mayoría de las muertes son de personas de 60 a 79 años, aunque hay muertes de diferentes edades, de todas las edades en verdad. Y se hacen muchas pruebas a través de ROSA, que es la abreviación de Respuesta Operativa de Salud Automática, el cual ayuda a detectar casos en etapa temprana a través de una página web, WhatsApp o una línea telefónica. En la 9 dice el nombre del presidente y del partido político, cuándo entró y cuándo termina.
Bueno, el nombre del presidente actual es Laurentino Cortizo, su partido político es el PRD, entró el 1 de julio del 2019, o sea, el año pasado, y va a estar hasta el 2024, ya que aquí es una duración de 5 años. Y la número 10 es de un partido opositor al de Varela. Sí, es de un partido opositor al del expresidente, Juan Carlos Varela, que es del partido panameñista. Reporto para ustedes, hoy sábado 11 de abril, Marian Califa desde Panamá, y bueno, gracias y buenas noches. Gracias, Marian. Excelente trabajo de cobertura. Plácido. Bueno, pues aquí tenemos una visión directa de lo que está sucediendo en Panamá, en donde creo que es hasta este momento, Frank, el primer país de Norte y Centroamérica que está aplicando el lockdown, o sea, que está aplicando el toque de queda. Esta es una visión que los panameños ejecutaron en la libertad que tienen de acción, siguiendo, por supuesto, los lineamientos básicos de confinamiento de la Organización Mundial de la Salud, pero que si te pudiste haber dado cuenta, la proporción de casos con número de pruebas y número de fallecidos es muchísimo más favorable en el caso de Panamá al que tiene países inclusive como México y Estados Unidos. O sea, en la proporción de número de contagiados con número de pruebas y el número de fallecimientos, lo que están haciendo los panameños en este momento es un caso que está registrado ya en la Organización Mundial de la Salud como de los más exitosos en el control de la pandemia. Claro, estamos hablando de países que tienen 250 millones, 125 millones, y en el caso de Panamá, si acaso 7, pero esas proporciones nos dan a nosotros una idea de que cada país, siguiendo los lineamientos básicos de aislamiento que marca la Organización Mundial de la Salud, ha tenido cierto libre albedrío para poder ejecutar este tipo de acciones. En una posterior o en un seguimiento que se le va a dar a lo que está sucediendo en Panamá, nos vamos a dar cuenta de que allá los estímulos se parecen más a lo que está pasando en Estados Unidos que lo que está sucediendo en México. ¿Así te parece, Frank? Pues sí, y tiene suma importancia porque cuando recorrí Centroamérica, tú ves en Costa Rica, el mismo Panamá, en Guatemala, en Honduras, los trailers recogiendo la plantación de bananos y otras frutas. Entonces, tú a veces te preguntas a ti mismo, estoy en pleno invierno en el este de los Estados Unidos, en Washington, y hay bananas frescas. Viajas a Oregon y te pasa lo mismo en otro invierno. ¿Qué es lo que sucede? Es que los camiones que están cargando la banana tienen ya una estrategia dinámica. Ellos llevan el container a las esclusas y el barco no se detiene. El barco va cruzando y lo van cargando con los containers y ese barco va en dirección al Atlántico para los estados del este de los Estados Unidos. Contrariamente, en el otro lado está otro tráiler cargando los containers para otro barco que también va avanzando en las esclusas para que va hacia el Pacífico y que va hacia los estados del oeste de la Unión Americana, California, etcétera, y de ahí se distribuye hacia lo que es toda la Unión Americana por ambos lados. Entonces, eso también a lo mejor tiene mucho sentido que nos explicó esta señorita Karime, bienvenida como corresponsal, en el sentido de la higiene y el buen manejo de los alimentos que tanto exporta Centroamérica a través del Canal de Panamá, y tiene mucho sentido y mucha estrategia. ¿Qué te parece, Plácido? Y realmente así es. Esa fue la razón por la cual le pedimos a Marian que hiciera ese reporte y que nos mantenga al día, porque pues prácticamente nosotros tenemos una audiencia que ya es multinacional y que felizmente está creciendo, en donde tenemos que ir un poquito más allá de lo que dicen las fuentes informativas convencionales. Es muy importante señalar que este programa no se nutre de las redes sociales. Estamos tomando en cuenta la información oficial de agencias prestigiadas y obviamente
el valor informativo de gente que tenemos en esos países. Hasta este momento, nosotros éramos, tanto tú como tu servidor, éramos los portavoces de los reportes que estamos recibiendo de la gente que tenemos en esos países, pero yo creo que es una buena idea el darle voz a ellos, como ya sucedió con Marianne desde Panamá, porque de alguna manera es conectar directamente a la fuente a través de gente que está monitoreando lo que sucede con el fenómeno de esta pandemia en los países que nos escuchan. Entonces, ese es un reporte que vamos a ir enriqueciendo semanalmente. Claro, si llega a suceder algo extraordinario, pues le vamos a dar voz. Felizmente tenemos este programa todos los días, Frank. Entonces, si te parece bien, podríamos hacer una especie como de switch para poder ligar el tema de la salud con el tema económico. Y el punto central de lo que en estos momentos está sucediendo alrededor de la parte igualmente importante de la cuestión económica es decirte lo que ya es una noticia a nivel mundial, la actitud histérica, histórica que asumió el gobierno de López Obrador al ordenar a la secretaria de Energía, Nale, que se retirara de la reunión virtual de los países productores y exportadores de petróleo. El tema central en estos momentos es el hecho, y tú nos podrás dar de alguna manera un reporte más directo, puesto que tú lo tienes a la mano, Frank, el rescate supuesto que hizo Donald Trump en favor de López Obrador, cuyo gobierno se negó a reducir la producción en el número de barriles de petróleo que la organización había marcado como estándar. O sea, nosotros nos quedamos con la idea de que Rocío Nale había ejecutado la orden de López Obrador en el sentido de que no se iba a ceñir al reglamento, digámoslo así, de la OPEP, de bajar en 400,000 barriles diarios de petróleo su producción. O sea, el gobierno mexicano solamente se comprometió a hacerlo con 100,000. Y resulta que hubo una llamada telefónica entre Donald Trump y López Obrador, que presumió López Obrador en una de sus conferencias mañaneras, en donde dijo que Estados Unidos le iba a entrar al quite, que le iba a ayudar. Lo que no dijo López Obrador es que este es un favor que el gobierno de Estados Unidos le está haciendo a México, pero que se las va a cobrar caro. ¿Qué tienes al respecto, estimado Frank? Mira, Plácido, te lo explico porque el presidente Donald Trump ayer habló muy claro a este respecto y lo hizo de una manera muy categórica. Él estaba hablando sobre sus números diarios que le entregan los expertos en el sentido del control de la pandemia. Y como sabes, hay estados que no tienen la misma problemática de Nueva York, en el sentido de que, pues tú sabes, Nueva York ha tenido números altísimos. Entonces, todo esto quiere darnos, pues, una explicación más contundente en el sentido de que el presidente dice, sí, Nueva York está en un momento muy difícil, pero hay estados pequeños de la Unión Americana donde les hemos mandado respiradores y equipo y no están usando todo. Por ejemplo, Nebraska. Nebraska es un estado muy productivo en materia de ganado, de carnes, pero la gente vive en ranchos. O sea, los vecinos no se ven en semanas. La distancia entre rancho y rancho son 4 o 5 millas, entonces no hay contacto directo y en esos estados ha sido mínimo el nivel de contagio. Entonces el presidente anunció que estudiaría la posibilidad de tomar el sobrante de camas de esos estados para mandarlos a México, España, Italia y los países que lo necesitaran. Y aquí está el audio al respecto. Mexico needs them desperately. He asked me last night, would it be possible to get 10,000 ventilators? Within a short period of time, I'll be able to help out Mexico. No, Jim, just the opposite of your question. It's not no, no, no. It's yes, yes, yes. We're in great shape. And
El presidente contestó de esa manera, Plácido, porque muchos reporteros lo han criticado de manera muy negativa por ciertas acciones, el manejo de los fondos, y han tratado de inventarle cuanta situación pueden. Pero él dice, y su contestación se me hizo muy absoluta y determinada. Dice, yo me presento cada 2 horas o 3 horas ante la audiencia nacional e internacional a contestar las preguntas de todos. Si algunos vienen aquí a hacer preguntas de campaña, no las voy a tomar. Si algunos vienen aquí con negatividades, no voy a contestar. Ayer aseguró muy categórico que aunque hay diferencias con México, porque hace una semana reportamos que los carteles estaban abusando, en viva voz del presidente, estaban abusando de la situación de la pandemia para meter más droga al territorio norteamericano, pero él dijo, muy asertivo, en este momento hay necesidad de ayuda. México tiene mucha gente pobre. México tiene una economía en este momento que no le favorece. Entonces, les va a mandar equipo. Estados Unidos va a ayudar a México, pese a que Estados Unidos también está en una situación difícil. Pero el presidente se comprometió de manera tal que después que salgamos todos los países bien librados de esta situación, regresar a las políticas y a los acuerdos de trabajo que han sido determinados, como el TEMEC o Acuerdo de Libre Comercio, a la seguridad fronteriza, al renglón de inmigración, que ahora el mismo presidente advirtió va a ser más severo, va a ser más determinado y ya van a establecer una franja más fuerte, no solo con el muro fronterizo, sino con el control, por lo que representa que esto significa la ayuda al control del cerco sanitario entre ambos países. Y curiosamente, Estados Unidos no es el único que tiene esta filosofía migratoria. La Unión Europea también acaba de poner un cerco sanitario entre todos los países de la Unión, cuando que antes no había fronteras entre ellos. Ok, entonces está bien claro lo que dice Trump. Yo lo traduzco de la siguiente manera, yendo más allá del aspecto meramente de traducción literal. Exacto. Tiene la factura que tendremos que pagar. O sea, la ayuda que Trump está dándole a López Obrador en cuestión de camas, en cuestión de respiradores, en cuestión de petróleo, Frank, porque ese es el punto central en estos momentos. No es una ayuda, vamos a decirlo así, a fondo perdido, de olvídate, no me debes nada. Conociendo el espíritu negociador y oportunista de Donald Trump, hay que saber que a México le va a cobrar la factura y se la va a cobrar bien cara. López Obrador aseguró que había hablado con Trump para que Estados Unidos le ayudara reduciendo otros 250,000 barriles de petróleo y con ello cumplir con la exigencia de los 350,000 que la OPEP marcó, incluso a las naciones no productoras. Pero más tarde, y se derivó de ese comunicado que acabas de leer, más tarde Trump confirmó que efectivamente sí hubo la llamada, Frank, pero aseguró que se buscó salvar a México advirtiéndole al presidente, a nuestro presidente, que el acuerdo dependía de que fuera aceptado por los otros países. Quiero detenerme en esta parte. O sea, Trump le entró al quite ayudando a que México se quede en el capricho de que no va a bajar su producción a los 400,000 que le pidió la OPEP. En este último minuto, Plácido, te digo lo siguiente. México no tiene capacidad de almacenar ese excedente que está produciendo y que ningún país se lo va a comprar, solo Estados Unidos, y Estados Unidos va a aprovechar esa ganga. Así es, la va a aprovechar, pero luego le va a cobrar la factura. O sea, no es una ayuda gratis. Entonces, estamos comprometiendo el futuro del petróleo mexicano por un capricho presidencial. Ese sería mi resumen, estimado Frank. Pues un resumen muy bien planteado porque es la verdad y para allá va la situación. Y recuerden que Donald Trump, él lo reconoce, no es político, él es hombre de negocios y él va a estar
donde ve una ventaja para los Estados Unidos y para él personalmente, capitalizando la jerarquía de ese negocio para su postura política y su poder para mantenerse en la presidencia de los Estados Unidos. Muy bien, Frank. Pues entonces hablamos mañana. Gracias, Plácido. Buenas noches, audiencia. Hasta entonces.